Ongi etorri guztioi, bienvenidos. Es un placer darles la bienvenida al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, en la Delegación de Vizcaya, en esta ocasión tan especial como la inauguración de la exposición de Moix. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un proyecto de gran trascendencia, un trabajo que no solo nos invita a redescubrir un espacio con una historia compleja, sino que también nos ofrece una mirada al futuro desde la arquitectura y el urbanismo sostenible. La central nuclear de Lemoiz fue un proyecto que marcó profundamente a la sociedad vasca y española en las décadas de los 70 y 80. Diseñada para formar parte de la estrategia energética de España, su construcción estuvo envuelta en una gran controversia. La oposición social al proyecto fue intensa, convirtiéndose en uno de los símbolos de la lucha ecologista y antinuclear en el País Vasco. Además, su historia quedó trágicamente marcada por los atentados de ETA que paralizaron el proyecto y dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Finalmente, la central nunca llegó a entrar en funcionamiento, quedando abandonada y convirtiéndose en un espacio de reflexión sobre el urbanismo, el medio ambiente y la política energética. Quiero felicitar especialmente a Carmen Abad, cuya pasión y dedicación han dado vida a este proyecto. Desde su formación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona hasta la actualidad, Carmen ha mantenido firme su compromiso con la conversión de la central nuclear de Lemoiz y su entorno en un espacio de uso público. Su trabajo es un testimonio de la capacidad de la arquitectura para transformar y resignificar espacios, aportando nuevas oportunidades y usos para la ciudadanía. Lemoiz es más que una muestra de planos y vídeos con sonido, es una reflexión profunda sobre cómo la arquitectura y el urbanismo pueden contribuir a la memoria, la sostenibilidad y la recuperación de espacios tan emblemáticos. Como parte de esta iniciativa, el próximo día 10 de abril celebraremos una mesa redonda moderada por la propia Carmen. Contaremos además con la participación de dos destacados miembros de este proyecto, como son Daniel Calatayud, arquitecto especializado en metabolismo urbano y sostenibilidad y profesor de la Escuela de Arquitectura de Vallés. Además de ello, Seba Zulaika, antropólogo y escritor, exdirector de estudios vascos de la Universidad de Navarra de Reno. Su experiencia y conocimiento enriquecerán el debate sobre la conversión de Lemoiz, proporcionando perspectivas complementarias sobre la intersección de la arquitectura, la sociedad y el medio ambiente. Agradecemos al Colegio Oficial de Arquitectos de Vizcaya por acoger esta exposición y a todas las personas y entidades que han colaborado para hacerla posible. Asimismo, invitamos a todos los presentes a recorrer la muestra y a participar activamente en los eventos programados. Disfruten de la exposición que ahora les va a hacer Carmen, y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por ese preámbulo. Y muchas arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar todos aquí hoy y todas. También agradecer a Bilbao Arte, que nos ha prestado todos los medios audiovisuales para poder completar la presentación. Entonces, bueno, me voy a presentar. Soy de Bilbao, pasaba el verano en Gorliz y la construcción con mi familia, y el impacto de la construcción de la central nuclear me sobrecogió. En agosto del 76 participé en la manifestación pacífica en contra de la central nuclear que se realizó allí, y desde ese momento empecé a recopilar información sobre este tema. Claro, yo era adolescente, tendría 15 años. En 1978 me fui a Barcelona a estudiar arquitectura porque muchos que me conocían desde pequeña pensaban que era uno de los motivos importantes era dar una solución a este lugar, del que os voy a hablar hoy. Vale. Durante el tiempo de mi formación, claro, en Barcelona aquí en esa época no se podía hablar del tema. Entonces, en Barcelona conseguí, a partir de la plataforma de la universidad, encontrar asesoramiento de muchas disciplinas que formaban parte de este tema.
ingenieros nucleares, los que construyeron, ingenieros de caminos que construyeron la central, sociólogos, de todo tipo de profesionales que me pudieran asesorar. Claro, aquí no se podía hablar para nada de este asunto y era todo absolutamente secreto. En el año 1994 fue una fecha importante porque conseguí de Strangis los planos de construcción de la central, o sea, del hormigón, y con esos planos entonces pude entrar en el edificio. Hasta entonces había estado trabajando con la topografía, que era lo que podía conseguir, los planos de antes y después de la intervención, etc. Pero en ese momento sí que pude tener una información concreta. De todos modos, desde el año 1976 hasta el 1996 ni siquiera se podía parar en la carretera. O sea, había un control de entrada y un control de salida con unas garitas que estaba la Guardia Civil armada y realmente yo he hecho todo el trabajo, o sea, le he dado forma, lo he desarrollado circulando por esa edificación, pero sin haber entrado nunca. O sea, con un ejercicio de geometría descriptiva total. Entonces, claro, yo ahí pude entrar y salir, pero con mi imaginación, y rehabilitar y recorrer. Otra cosa que fue importante en ese momento para mí fue conocer a Joseba Zulaika, que por cierto lo tenemos aquí hoy, que fue el que me ayudó muchísimo a entrar en el mundo conceptual a través del lenguaje, de cómo los vascos entendemos el paisaje y la naturaleza. O sea, los términos como huts, aska y todo ese mundo de relación con la naturaleza y relación con la trascendencia era muy importante para poder entrar en un lugar que hasta hoy ha sido un símbolo negativo para todos, o sea, para todos los que sufrieron en primera fila, los que sufrieron en segunda y para los que estábamos por allí de paso. O sea, creo que a nadie que le he comentado nunca el tema del Lemoiz se ha quedado igual, o sea, siendo de Vizcaya por lo menos, pero también de todo el País Vasco, es extensivo. Entonces, tuve también el privilegio, gracias a Joseba, de conocer a Oteiza, y después de su introducción pude entrar a ver el mundo de Oteiza a nivel de estética. Una estética que a los arquitectos, para nosotros es un lujo, porque él habla del vacío, es decir, de lo que queda en el interior de la edificación o de la escultura. O sea, él habla de escultura, pero es trasladable para nosotros directamente porque nosotros trabajamos precisamente con ese espacio, con el espacio vacío. Y yo os recomiendo a todos que vais a hacer una lectura desde el punto de vista de la arquitectura, porque tenemos un lujo de manual estético para nosotros, ¿no? Entonces, yo tuve el privilegio de comentar con Oteiza el germen de la propuesta en aquella fecha y bueno, ya en el 1998 lo presenté, le di forma y lo presenté como proyecto final de carrera ante el tribunal. Entonces obtuve la calificación de excelente, que eso ya me dio como una especie de tranquilidad y respaldo a nivel disciplinario y académico. Entonces, a partir de ese momento y hasta ahora, pues he estado presentando el proyecto, recabando información como desde que tenía 15 años y enriqueciéndolo con las aportaciones y actualizándolo con las aportaciones de la gente con la que he podido discutir o comentar o buscar opiniones. Es curioso porque a la primera persona que le presenté el proyecto en el año 98 me dijo, uy, habrá que esperar por lo menos 20 años para que se pueda empezar a hablar de esto y se pueda, o sea, y la sociedad esté preparada para recibir una propuesta de este tipo. Y han pasado 27, o sea que yo creo que ya es el momento de empezar a hablar de este trabajo, ¿no? Bueno, pues entonces ya os paso a explicar el contenido. Voy a utilizar un método
O sea, primero análisis, el método tradicional de evolución del proyecto para clarificarlo, ¿no? El proyecto, como veis ahí, se titula Conversión de la central nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público como base para un parque patrimonial. Esto es importante porque es una de estas gratas sorpresas de que cuando pasa el tiempo aparece una palabra que ahora ya todos conocemos en nuestra disciplina, que es parque patrimonial. Yo cuando lo hice no existía esa palabra, ahora existe como concepto y ahora su definición es muy clara, es ordenación y gestión de la renta territorial. ¿A qué llaman renta territorial? A lo que de singular tiene un territorio, una sociedad y su memoria. O sea, realmente en nuestro caso, lo que es un parque patrimonial, que en toda Europa están buscando lugares que tengan estas características, lo tenemos aquí mismo, a 15 kilómetros en línea recta. Entonces, ¿qué tiene de especial el parque patrimonial? Es un paisaje distintivo, tiene patrimonio, o sea, tiene edificación que merece la pena conservar, y además se puede prestar a desarrollar actividades económicas y productivas industriales. En este punto, o sea, mi proyecto se basa en dar con el dinero público, hacer la parte para uso público. Quiere decir, es la base para luego meter otros programas a través de concesiones que saquen, o sea, que se rentabilicen el lugar y que puedan dar trabajo y que puedan dar riqueza. En mi caso, yo desde el principio mi propuesta era, con el mismo dinero que cuesta derribarlo todo, poder hacer una propuesta para recuperarlo. Entonces, voy a empezar un poco a explicaros así en orden el contenido del trabajo. Bueno, lo que se refiere al Gran Bilbao y al área metropolitana de Bilbao, todos sabemos más o menos, creo que estamos aquí, excepto alguno que ha venido de Barcelona, ¿no? Lemoiz es el último municipio en la costa que pertenece al área metropolitana del Gran Bilbao. Bueno, la jerarquía en la ordenación a nivel de normativa, la normativa que cubre todas las demás son las directrices de ordenación territorial, que, o sea, el área funcional de Bilbao, que es esta, y esta sería el área de Munguía, que es la que también está tangente al lugar donde estamos trabajando. Que ha ido sucediendo, que se ha ido trasladando la primera residencia hacia esa zona. Por otra parte, desde Plencia hasta aquí aparece Zarauz, toda la carretera del borde de la costa es una carretera de interés paisajístico, según la definición de las directrices. ¿Qué sucede? Pues que durante muchísimos años, esto es del año 97, creo, por ahí, esto es de la Diputación y esta era la recomendación de hacer un día de excursión por la costa de Vizcaya. ¿Qué ha sucedido? Que ese lugar es un agujero negro, o sea, no existe, no ha existido y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque sí, estuvo 20 años que no se podía parar, pero sigue ahí, sigue paralizado en su agujero negro y su símbolo negativo. Ahí está, quieto. Entonces, vamos a limitarnos ahora entre Plencia y Mundaka. La carretera con interés paisajístico que nos decían las dos va uniendo lugares, pues Plencia, Armiza, la Cala de Basordas, San Juan de Gatelugache, Bermeo y Mundaka. Esta Cala de Basordas es lo que era antes de la intervención. En realidad ahora es lo que tenemos. Y está ahí. Y os puedo asegurar que lo he hablado 1000 veces, lo he comentado con técnicos expertos en construcciones de grandes industrias como estas. Es imposible volver a recuperar lo que teníamos antes.
por muchos motivos. Uno, a nivel, bueno, luego veréis los movimientos de tierra que se han hecho y las consolidaciones del terreno, pero sobre todo porque la idea que teníamos todos de qué bien si explota y se va todo al mar y desaparece y vuelve a aparecer la cala de Basordas, pues eso lo que provocaría es una cantidad de residuos inertes en el mar que le haríamos un flaco favor a toda la fauna y flora marina. Entonces, actualmente el tema de rehabilitar es lo que tenemos que estar pensando todos. No podemos generar más residuos, aunque sea la sensación de que parece que nos dejaría a todos más tranquilos, ¿no? A ver, si nos acercamos un poco más a este lugar, ya tenemos, voy a hacer una especie de resumen de la... A ver si lo tengo por aquí, perdonad, porque la memoria con lo de las fechas es complicada. Bueno, sí, un poco lo que sucedió y que la base de todo ha sido la nefasta ubicación de esta central que tenemos aquí ahí en Delanda, por cierto, que yo me apoyé mucho en sus publicaciones para verlo claro. En 1972 se dieron la autorización previa. En el 73 querían hacer 4 centrales nucleares en el País Vasco y Navarra, en la de Lemoes, la de Deva, la de Ea y la de Tudela. Había una intención que igual en un principio, en una época de progreso, era positiva, y era que querían conseguir, en esa época en el gobierno vasco, en el exilio además, querían conseguir que el País Vasco fuera independiente a nivel energético. Pero claro, en base a colocar 4 centrales nucleares. La respuesta de la gente fue demoledora, o sea, en la manifestación que yo estuve había ancianos, padres, niños, todo el mundo. Igual soy yo, que me muevo y estoy tocando aquí algo, ya, pero no podéis perdonar. Ahora ya está, creo que es este cambio. Bueno, entonces, en el libro de José Allende Landa, aquí hay dos circulares que a mí me llamaron mucho la atención. La primera, la de la izquierda, es del Colegio de Médicos, que se unió hacia una costa vasca no nuclear, que fue el movimiento que se generó, que eran asociaciones de vecinos, de padres de familia, os leo los nombres de todos los que se agruparon. Realmente era increíble, o sea, era toda la gente. Entonces, la circular de la izquierda, que es del Colegio de Médicos, estaban muy preocupados con el problema de la salud que podía implicar la construcción de estas centrales nucleares cerca de los núcleos urbanos. Es curioso, este sería el gráfico que planteaban, era los radios de acción de 50 kilómetros de cada una de las 3. O sea, veis que desaparece, o sea, hay un accidente múltiple y desaparecemos todos de aquí, porque está. Y lo curioso del caso es que llama la atención que Guernica está en el centro de los 3 círculos. Curioso. Entonces, en la segunda, que esa me hace ilusión especial, fue el propio Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, que junto con el Colegio de Arquitectos Técnicos se unió a Costa Vasca No Nuclear debido a la cantidad de infracciones urbanísticas que se estaban realizando en ese lugar. O sea, en ese lugar no era rural, no tenía ninguna calificación de suelo industrial ni parecido. Entonces, el Colegio de Arquitectos también se unió a Costa Vasca No Nuclear. Entonces, seguimos. Bueno, antes del 77, en el 76 es cuando aparecieron las garitas de la policía, bueno, de la Guardia Civil, perdón, de la Guardia Civil, y en el 79 fue el asesinato de Gladys del Estal, que la mató un policía nacional de un tiro en una manifestación pacífica en Tudela. O sea, ya empezó la cosa a ser muy dura
para todos. Luego, en el año 81 y 82 murieron 2 ingenieros jefes de la central nuclear de Lemoiz, que habían estado educados para realizar ese trabajo. Al fin y al cabo eran unos profesionales. Y bueno, hasta el año 81, ya en el 80, el Parlamento Vasco ya está formado y aparece la encuesta sobre la central nuclear. Dentro de eso hay un acta de una de las reuniones de este Parlamento donde presupuestaron lo que era necesario para desmantelar totalmente la central nuclear de Lemoiz en ese momento, que eran 2.500 millones de pesetas. Ese es el presupuesto en el que yo me he encuadrado para realizar la propuesta. Luego, en el 83 hubo ya la moratoria nuclear, en el 91 se cerró definitivamente, y hay algo muy importante, y es que no ha albergado material radiactivo nunca. O sea, los edificios son increíblemente espectaculares, los 2 cilindros, o sea, y nunca han tenido uranio dentro. Es una de las razones por lo que una visita, que es lo que yo planteo, o sea, recuperar el lugar para que la gente lo pueda pasear, pueda andar por allí, podamos recuperar un lugar que ha estado como separado del resto, y solamente el hecho de hacer una visita por esos lugares singulares donde antes circulaba el agua es algo muy atractivo, y poner en valor el trabajo impresionante de los ingenieros que construyeron esos cilindros y en aquella época. En cuanto al emplazamiento, estos son pues los trabajos que yo iba haciendo para irme acercando al lugar. En la parte superior está antes del año 72, como estaba configurado la zona. Esta es la cala de Basordas, la carretera acababa aquí y empezaba en Baquio, o sea, no había carretera. Aquí abajo ya veis que esto empieza a ser, esta es la carretera que conocemos actualmente. Bueno, otro mecanismo de trabajo que era en aquella época eran los planos de pendientes, que mis compañeros los conocen. Era la forma de conseguir un plano topográfico previo y posterior, y entonces es la forma de saber qué movimiento de tierras ha habido. En resumen, en esta zona de aquí todo esto se excavó y se rellenó esta otra parte de aquí. Porque claro, la parcela de la central, cuando hablo de la zona afectada, es todo esto, 116 hectáreas. Que a veces nos fijamos en la edificación principal, pero realmente el lugar es muy espectacular, porque es una parcela única que se consiguió a través de la suma de pequeñas parcelas, porque 116 hectáreas es que no existe en la costa de Euskal Herria una parcela tan enorme. La parte de abajo es el parcelario habitual, que son mucho más pequeñas. A la hora, me refiero, de hacer una intervención única, eso es una gran ventaja. Este plano, curioso, este es de la propia empresa ingeniería que hizo el estudio. Están las distancias a los núcleos urbanos. El Bilbao está a 15 kilómetros y tiene una densidad de 17.700 habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando empezaron a salir las normativas con respecto a la ubicación de centrales nucleares en Estados Unidos, que no eran de obligado cumplimiento, no podía haber en menos de 50 kilómetros, si me puede rectificar alguien igual, más de 190 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, evidentemente, la localización no era la más adecuada. Sin embargo, ahora, si decidimos que pueda llegar a ser un lugar un equipamiento metropolitano y un lugar atractivo para gestionar las playas, etcétera, el hecho de que haya tanta densidad de población es una gran ventaja. A ver, ¿qué más os voy a...?
Bueno, este es otro asunto y es el estudio del impacto que pueden tener las restricciones, bueno, lo que es dominio público directamente y las restricciones según a la propiedad debido a la ley de costas, de carreteras y de aguas. El impacto, como veis, o sea, en cada una de estas zonas, al final, o sea, privado y sin ninguna servidumbre, hay muy poco terreno en esta parcela. Hay una, o sea, por ejemplo, en la zona de influencia hay otra cosa que es muy interesante, por ejemplo, que esta carretera jamás tendría que tener un tránsito de más de 500 vehículos día y que además fuera de la zona de influencia, que son estos 500 metros, hay que colocar una serie de aparcamientos para que la gente pueda llegar a las playas o a la costa, a servidumbre de tránsito, una serie de cosas que están reflejadas en el proyecto. A ver, luego hay la planificación municipal. En el año 2002 apareció en la normativa subsidiaria que la parcela era suelo urbano. O sea, es algo muy extraño porque nunca había sido suelo urbano. Actualmente se considera suelo industrial, pero tampoco ha habido, o sea, el Plan General de Ordenación Urbana está hablando de un suelo urbano en la zona esta porque se basa en la normativa subsidiaria, pero no es, si alguien lo conoce, que me explique cuál es la razón por la cual ese lugar, que nunca ha sido una industria porque nunca ha funcionado, puede ser un suelo industrial o un suelo urbano. Entonces, bueno, vamos a ver. Este sería el plan territorial parcial de Bilbao. Ahí veis la mancha gris, donde aparece que está definido como suelo industrial urbano. Y ese plan territorial habla de un equipamiento metropolitano para justo la zona de la edificación principal, que un equipamiento metropolitano no tiene nada que ver con un uso industrial. Un equipamiento para los que esto es un lugar donde puede haber pues un atractivo lúdico, algo cultural, o sea, algo para la sociedad en general, no privado y menos industrial. Bueno, os explico un poco qué es lo que hay, porque claro, esta carretera que une lugares y la forma como se va conformando el espacio con nuestra topografía da lugar siempre a zonas como autónomas unidas, en este caso por la carretera. Después de todos los movimientos de tierra y todo lo que sucedió, hay tres zonas. La zona A, que llamaríamos que es la zona, esta parte que es una superficie horizontal de 17 hectáreas a 80 metros de nivel del mar, completamente horizontal. La zona B, que sería donde está la edificación principal, que es una pequeña parte de esta plataforma, que son 15 hectáreas, que está a 8,20 metros de la cota cero sobre el mar. Y esta tercera zona, que es el embalse, que el agua del embalse está a 40 metros sobre el nivel del mar. Bueno, estos son os voy a explicar un poquitín para entender un poco la edificación. El modelo de Lemois es como el de ASCO de segunda generación, es un modelo americano que se basaba en la resistencia del edificio de contención. El modelo ruso, como Chernóbil, se basaba en la investigación en cuanto a la maquinaria. O sea, en Chernóbil no había un edificio de contención similar a estos. Estos tienen un espesor en el cilindro de 1,15 m, está post-tensado y tiene un recubrimiento interior de 6 milímetros de acero. Es una cúpula reforzada, estaba calculado para sismo, para viento y para ataque de misiles. Por ejemplo, el muro de contención, bueno, que no es un muro de contención, el mar está contenido por fuera. Ese muro realmente era para defenderse de los ataques desde el mar y para evitar el que pudiera entrar alguien desde el mar. Cosa que está muy bien porque nos lo podemos cargar. O sea, no es
imprescindible para sujetar la plataforma esta de los 8 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahora os voy a contar una anécdota porque mira, esta foto está en el museo de la central nuclear de Ascó y yo quería sacarle una foto a la cúpula y me dijeron ni hablar. Esto en el año 97-98 en Cataluña. No, imposible. Y entonces el que me estaba enseñando, nos estaba enseñando todo el museo, me llevó aparte y me dijo, oye mira, yo lo que puedo hacer es llevarte o el carrete, porque entonces íbamos con carrete, al Reina Sofía, te lo dejo en la entrada y tú vas y lo recoges. Y digo, bueno, parecía James Bond, pero es que fue así, o sea, conseguí esa foto de esa manera. Bueno, en cuanto a lo peculiar de lo que tenemos aquí es que realmente nunca ha habido uranio. Cuando hay que desmantelar una central nuclear al uso, toda la parte que ha podido estar en contacto con el uranio se tiene que rellenar de hormigón. Y todo ese relleno de hormigón quiere decir que, claro, los dos edificios de contención están rellenos de hormigón y va gran parte del exterior de la edificación principal. Por lo tanto, nadie puede nunca pisar la piscina del reactor, cosa que aquí lo tenemos. Ahora entramos en otro punto de vista y es el que Joseba me ayudó muchísimo y es el cómo, o sea, ¿qué podemos hacer con un lugar así, no? Claro, hay el vacío, o sea, el símbolo, claro, la idea es, no se puede banalizar lo que nos ha sucedido, pero tampoco vamos a dramatizarlo. Sí que hay que sanar ese edificio, hay que sanar ese lugar. O sea, hay que intentar no olvidarnos, pero sí poderle dar la vuelta y convertirlo en un símbolo positivo para las generaciones futuras, que realmente son los que lo van a disfrutar. Nosotros hemos vivido algo, pero no podemos quedarnos ahí parados, o sea, tenemos que hacer algo y mi propósito es buscar de qué manera podemos transformar ese símbolo negativo en un símbolo positivo. Entonces, en base al estudio que me ayudó, como digo, Joseba, el vacío, UTS, realmente es la negación. Es algo que como no, o sea, la idea es que como en la negación no puede ser visualizada, no puede ser conformada, hay que hacer una acción. Que eso sería como el motor de la primera parte de la propuesta, que la primera parte de la propuesta es la destrucción selectiva o vaciado selectivo, encaminado a ASCA, a huella y vestigio, pero también a curación, a vaciado del edificio de su carga negativa, hacer arquitectura por sustracción, o sea, apoyados en conceptos de la estética de Oteiza, eliminar todo lo que realmente no tenga interés en el recorrido, no tenga interés arquitectónico, sea absurdo de mantener y además hay que eliminar volumetría en ese lugar, porque en una zona de un corredor verde y a esa distancia de la costa, esa volumetría edificada que existe no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a aprovechar lo que hay y vamos a ver de qué manera lo podemos sanar, vaciar, ASCA, liberar, ASCATU, liberar al edificio de su carga negativa. Hay otro elemento, por ejemplo, que es muy visual, que sería el espacio ARRO, que llamaba, es el espacio de tensiones que se genera entre dos elementos idénticos. Claro, nosotros tenemos dos cilindros idénticos, son idénticos, no son simétricos, son idénticos. En cuanto al el edificio, ya por él mismo o por el abandono que ha recibido, ya está yéndose a su propia ruina. La propuesta sería, acelerar esa propia ruina y que quede solo en pie lo que realmente es más difícil de derribar, más costoso y más atractivo a nivel de recorrido, que son los dos cilindros.
Cada uno de esos cilindros, ya ahora vais a ver, esto, bueno, son referencias arquitectónicas de elementos, espacios centrales, espacios con esa proporción o ese recuerdo que tengo yo de estudiando cada uno de los dos cilindros que tenemos. La mitad superior de cada uno de ellos hay una esfera inscrita de 40 metros de diámetro. Aquí tenéis, este es el Panteón de Roma. El Panteón tiene una esfera inscrita de 43 metros de diámetro. Si habéis estado, la sensación espacial que se genera al entrar allí es similar a la que podríamos tener en cualquiera de los dos cilindros, que encima tenemos dos. Ese es el argumento para decir, bueno, tenemos que conservarlos, ya no solamente porque es costoso, porque es atractivo su recorrido, porque forman parte de nuestra memoria, pero es que además a nivel espacial, arquitectónico, tienen una importancia tremenda. Bien, propuesta. ¿Qué se plantea? Un momentín. Perdonad. Bueno, por todo lo que hemos ido comentando, creo que se ve claramente cuál es la primera fase de la propuesta, es la destrucción selectiva. Podría entrar en detalle de que en cada zona qué es lo que se derriba y qué no, pero la idea es mantener todo lo que sea reaprovechable a nivel de, pues claro, esto era, o sea, tenía una infraestructura, tenía hasta bueno, ay, de estas de, ahora no me sale, bueno, es igual. Tenía toda la infraestructura de saneamiento, toda la infraestructura de toma, cometida, electricidad, toda una serie de elementos que se pueden reutilizar. ¿Qué tiraríamos? Pues evidentemente todos los barracones. Ahora lo único que queda de todo esto que está en rojo son las líneas de alta tensión que acaban de decir que las van a quitar, por lo tanto ya no se están haciendo el trabajo. A ver, aquí veréis esta maqueta que está afuera. A ver, todas las maquetas que vais a ver afuera realmente no son maquetas de presentación, son las maquetas que durante los años he ido yo elaborando para pensar y para trabajar sobre este tema. No, o sea, esta, por ejemplo, es una maqueta que está completada, o sea, colmatada la edificación que había, porque ya parte de esto ya no está, y es desmontable con ese fin, con el fin de poder ir manipulando para ver cuál es el resultado final en cada una de las plantas. Veis que la idea es quitar todo lo que está por encima de la rasante del terreno, excepto los dos cilindros. ¿Veis? Aquí aparecen eso es bueno, porque esta estructura metálica yo la mantenía porque me parece algo muy sugerente, esa especie de jaula de mar, ¿no? Claro, al romper, o sea, al cortar la entrada y salida del tercer circuito de refrigeración de las turbinas, que es agua de mar, todo ese edificio de turbinas, que son 150 por 45 metros, se llena de agua de mar, sube y baja la marea en ese lugar. Entonces ya en este momento ya está convertido en una isla de mar. Esta estructura ya no existe, o sea, porque desde un principio el presupuesto que plantearon era del hormigón, porque todo lo que era maquinaria, estructura metálica, etcétera, se iba a vender. Y de hecho eso en el año 98 todavía existía, pero ahora, hoy en día ya lo han vendido y ha desaparecido, o sea, que están adelantando la propia ruina del edificio. Bueno, sobre estas ruinas, ya entendidas desde este momento como parte del paisaje, se desarrolla la segunda fase de la propuesta. Es decir, esta primera fase sería el sanado del edificio, el
liberado de su carga negativa, y en esta otra ya empezaría la fase de conversión. Esta sería la parcela, claro. La parcela se convertiría en parque, recuperaríamos el trazado de caminos peatonales, que aún quedan huellas, y bueno, en donde ya no existen los que había antiguamente, pues se añaden los que hay ahora, que son los caminos que son sobre las canalizaciones de tuberías del propio edificio, que se pueden mantener. En la parte superior, en esta zona, la idea era simplemente mejorar este mirador. Toda esta zona se tendría que reforestar, y actualmente hay fondos europeos para reforestar zonas naturales, en la costa aún más. En la parte del estanque, con muy poco se podría llegar a hacer un uso lúdico de ese lugar, porque con una carreterita, en cada una de estas, lo que hablábamos antes de la ley de costas, aquí hay un bloque de aparcamientos a nivel de parcela, con paradas para autobuses y con autobús de línea. O sea, en realidad el autobús de línea de Arminza podría parar en cada uno de estos tres lugares. En cuanto a la zona donde está la edificación principal, tendría su aparcamiento aquí, se hace aflorar el agua del río, que hasta ahora estaba canalizada, se lleva el agua dulce hasta en esta zona y se baña con agua dulce toda esta parte que correspondería a la edificación principal alrededor de los edificios de contención, hasta llegar a esta isla de mar. En cuanto a esto, aparte de la zona que podría haber un pequeño embarcadero, lo de la acuicultura que se podría plantear aquí perfectamente, pero siempre con un poco de respeto, no una piscifactoría con conserveras y volviendo a poner la valla y volviendo a hacer un uso industrial, etcétera, pero sí que se daría pie para hacer algo de ese tipo. Habría unas plataformas que llegan hasta el mar. Aquí, mira, hoy que tenemos el tema del Atleti, fui a hablar con Iríbar, me recibió, le expliqué el proyecto hace muchos años, y él me dijo que su hijo se estaba jugando la vida bajando por ahí a coger una ola que llaman la ola de la central. Entonces le alegró mucho el asunto y me preguntó: ¿por qué me preguntas? ¿O por qué quieres que yo te comente algo de esto? Porque no es mi tema. Digo, hombre, porque al menos el Atleti pone de acuerdo a todos los vizcaínos. Ojalá que la recuperación de este lugar nos ponga a todos de acuerdo también. A ver, aquí igual esto es lo más explicativo, que el plano está el último saliendo de aquí al final de todos. Este sería el plano de las mediciones. Aquí se ve la intervención o lo que he planteado como indispensable para recuperar ese territorio con ese presupuesto que actualizado a día de hoy son unos 67 millones de euros, que mi proyecto yo lo calculé en el año 2003 y actualizado en los 2.500 millones de pesetas del año 81 eran 34 millones. Yo conseguí hice el presupuesto, me salían unos 30 millones, o sea que siempre iba un poquito más abajo. El presupuesto de esta intervención global pues saldría no llegaba a 50 millones a día de hoy. O lo calculé en el año 2003 porque realmente no sabía cómo calcular el derribo. Y tuve la suerte de que me presentaron al arquitecto responsable del derribo de Barcelona, el que hacía todos los cálculos de derribo, un personaje fantástico, un motero, que por cierto falleció. Y gracias a él pude, porque claro, hay una parte muy importante que es de derribo en ese presupuesto. Aquí veis que la intervención es muy puntual, o sea, realmente se liberan estos espacios que pueden darse uso. O sea, el programa que yo planteo, o el uso que yo planteo, es la recuperación con el dinero público para espacio público, que es lo que os digo.
pero en un parque patrimonial caben otros usos, pero esos usos ya tienen que ser concesiones, o sea, ya tiene que ser un inversor que haga su estudio de marketing y diga, bueno, pues yo aquí pongo un jardín botánico o pongo X que no vaya en contra de la intervención, pero que pueda generar puestos de trabajo y generar empleo. A nivel turístico tendría bueno, seguro que un día más se quedaban los turistas en la zona para poder ir a visitar este lugar. Bueno, esta es la maqueta que tenéis ahí, que se ve muy claramente. Aquí ya no, por supuesto no está aquella especie de jaula de isla de mar. Aquí está la isla de mar, los dos edificios, sus laberintos, cada uno el suyo. Estos laberintos están, claro, lo curioso de la topografía de este lugar es que la fachada del edificio es la planta, o sea, siempre se ve desde arriba. La imagen de este edificio, cuando veáis los planos, es esa, o sea, eso es la fachada del edificio. Bueno, aquí veis, aquí habría unos miradores que son los terraplenes que están ahora. También todo el tema de los residuos inertes, quiere decir que todo el derribo ese del que estamos hablando se asimilaría en la propia parcela. O sea, tendríamos elementos, o sea, maneras de hacer los muros de contención con el hormigón que se derriba. También, por ejemplo, mi profesor, bueno, uno de los del tribunal, Josep Ketlas, que era de estética y composición, decía, bueno, pues esto lo que habría que hacer es que fueran todos los de Vizcaya y cogieran un cachito y se lo llevaran a su casa, como sucedió con el muro de Berlín. O sea, la comparación con el muro de Berlín tampoco es anecdótica, porque es que yo me acuerdo que la primera vez que me acerqué al muro de Berlín y vi aquel muro y vi las garitas, dije, bueno, pero si esto lo tenemos al lado de casa. Esta sería esta piscina de aquí. A ver, no quiere decir que todo el agua dulce vaya a ser piscina, se pueden acondicionar unas pocas, que es lo que tendríamos en el presupuesto. Es una plataforma horizontal de 15 hectáreas encima del mar. Mira, aquí este dibujito esta es la edificación principal de Lemoes, y estos churritos que veis aquí es el Guggenheim, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Lo más complicado es encontrar, o sea, reconocer la escala del edificio. Dentro de cada uno de estos, debajo de esa plataforma que digo que por encima es el espacio del Panteón de Roma, por debajo hay 4 plantas de edificio que se pueden utilizar. Mi planteamiento, desde luego, al ser 2 edificios idénticos, este tiene un óculo arriba, similar al del Panteón, y está inundado su centro, por lo tanto su recorrido es centrífugo alrededor. Y el recorrido sobre el laberinto, este sería el muelle, un edificio muelle con unos módulos que podrían ser comerciales, hosteleros, como un pier, y la parte de esta otra parte sería la zona central del cilindro. Su recorrido es a través de la puerta estrecha que unía la piscina de combustible con la piscina del reactor, que es una puerta de 1,50 m, entras en lo que es la piscina del reactor. Este recorrido es completamente opuesto al anterior y sería centrípeto. Bueno, este es el edificio Puente, que era el antiguo edificio de control, que tenía unos muros tremendos para poder amortiguar en caso de accidente a las personas que tenían que quedarse en el control. Otra de las cosas que siempre te asusta y es pensar que al final ese control y esa posibilidad de error está en manos de personas como nosotros, ¿no? Esto sería, mirar el tamaño, ¿eh? Este edificio nuevo, chiquitín,
que aparece aquí alargado, que es el que hablaba de muelle. Esto es en dibujo, esto sería una persona. El volumen es, y claro, en mi caso, yo lo que tengo contabilizado es la superficie exterior nueva son 4.600 metros cuadrados, la exterior rehabilitada 14.900, la interior nueva son 2.600, que serían estos módulos, y la interior rehabilitada 8.600. Pero queda una superficie remanente para rehabilitar dentro de la edificación principal de 11.840 metros. Quiero decir que, o sea, ahí, en ese lugar, caben pues un elemento cultural tipo el Guggenheim de Urdaibai, en un cacho pequeño de este edificio. O cualquier otras propuestas, incluso industriales, lo que hacíamos de la acuicultura. O sea, a ver, yo lo que pretendo y lo que he querido es dar el pie de entrada para luego poder añadir, como en un parque patrimonial, como os he explicado previamente, todos los elementos que permitan generar sinergias. Pero esto ya no está en mi proyecto llega hasta aquí. O sea, mi intención es encontrar una forma de cambiar ese edificio tan simbólicamente negativo en una zona positiva y añadir elementos que le hagan atractivo el recorrido para que luego generen sinergias que puedan aparecer otras cosas necesarias, como lo que están hablando ahora de un sitio de estudio de datos o otros, pero que eso ya tendría que partir de concesiones. Lo mismo si viniera un Guggenheim de Urdaibai aquí, o sea, pero no tendría que colapsar y ensombrecer lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos y lo que nosotros queremos hacer con ese lugar y lo que queremos que los demás vean de nosotros en este lugar. O sea, realmente un parque patrimonial nos sirve para conciliarnos con nuestra memoria, pero también para mostrarnos al exterior. Imaginaros que este lugar tiene que ser, por supuesto, o sea, utilizar todo lo que hemos desarrollado de energías alternativas, tendría que tener emisiones cero o aportar energía, o sea, ser totalmente autónoma a nivel energético. Mira, aquí tenía, en el 98 dibujé una célula fotovoltaica, o sea, realmente la intención es que sea también un escaparate de nuestra industria y de nuestra tecnología. O sea, incluso Iberdrola le vendría fenomenal participar en un lugar así, porque podría exportar su imagen de energía verde basada en los saltos de agua, evidentemente, porque si no, no hubiera podido conseguirlo. Pero quiero decir, el hecho de poder nosotros ser capaces de darle la vuelta, implementar toda la tecnología y todo lo que queremos exportar, sería un gran altavoz de cara al exterior. Y bueno, os podría ir diciendo cada uno de los edificios en que se convierte, pero quizá, mira, aquí está el laberinto. El laberinto es un lugar que tiene muchas connotaciones en la historia y en la mitología. Este lugar se planteaba como un lugar de movimiento donde se hacen una serie de patios de entrada de luz, porque debajo de cada uno de estos laberintos hay un edificio de 4 o 5 plantas, según en las zonas. Y esa es la reserva para rehabilitación. Bueno, un poco sería esta la imagen. Este es el interior del edificio de contención del sur. Esta es la puerta estrecha por donde entrarías a la piscina del reactor. Esta piscina del reactor supongo que ya no, porque la habrán vendido, pero siempre está cubierta de acero inoxidable brillante.
Bueno, estos son los elementos que encontraríamos en el recorrido. Cada una de estas salas, a ver, yo sé que mucha gente, por ejemplo, quiere tener un lugar de la memoria de su zona, de los que vivían allí o los que aún quedan, pero los caseríos, las familias, que les rompieron su estructura comunitaria y ahora quieren recuperar, pues en este lugar puede haber una sala perfectamente adaptada para este tipo, mira, cualquiera de estas, sala, para un uso de ese tipo. O sea, hay que pensar que la envergadura del tamaño de esta edificación no es algo al uso, o sea, no es lo que estamos acostumbrados de 2,50 metros y es realmente espectacular. Esta sería la entrada a la piscina del reactor. Y bueno, yo para acabar y ya concretar un poco, a ver, yo todo este trabajo lo he realizado porque no sé por qué razón ha ido conmigo, pero siempre he tenido la sensación que era mi pequeña aportación a Euskal Herria desde fuera, porque yo me tuve que ir, porque mi sueño era poder dar una solución a este lugar y de aquí era imposible. En este proyecto, pues evidentemente no es solo de arquitectos, hombre, tiene que participar sociólogos, ecólogos, o sea, tiene que ser un proyecto multidisciplinar. Incluso todos los elementos que pueden ir apareciendo allí tendría que ser a concurso entre arquitectos. Para mí, del Vasco Navarro sería lo ideal, porque siempre hacemos, todo el rato son las bases del concursos restringidos para extranjeros, cuando aquí tenemos unos arquitectos extraordinarios. Que nos enteremos, la educación del arquitecto aquí ha sido un privilegio, no existe en ningún otro sitio en Europa. O sea, en Europa no tienen los conocimientos de estructuras, de estética, de construcción, o sea, son proyectos y proyectos nada más. Entonces yo creo que, ya que estoy aquí en mi casa y que tengo muchos compañeros, creo que es el momento de decir que la profesión del arquitecto es coordinar equipos interdisciplinares. Creo que lo más bonito de la profesión es que realmente puedes hablar de tú a tú y puedes llegar a conclusiones con un ingeniero, con un artista, con un economista, o sea, el abanico de conocimientos que nos permiten trabajar sirve para poder coordinar, por ejemplo, un equipo en un parque patrimonial. Y bueno, y eso aquí, claro, yo creo que el hecho de que los arquitectos sean autónomos, que sirvan como de árbitros entre el que lo va a usar y el que lo promociona, o sea, toda la parte que es como de responsabilidad social de la profesión, cada vez se habla menos, pero yo creo que es lo más emocionante y lo más bonito. Y bueno, pues este proyecto está pensado desde un principio de abajo hacia arriba. O sea, no es un proyecto excluyente, al revés. O sea, tendría que estar desde el principio consensuado y además las aportaciones de la ciudadanía creo que son imprescindibles. Por cierto, he dejado un cuaderno arriba para que podáis escribir el que quiera, lo que se os ocurra después de esta intervención o en el momento que queráis, sobre vuestros deseos, sugerencias, no sé, apoyo o no, o lo que sea, porque creo que tenemos en la mano un momento y un lugar muy importante para que podamos conseguir consensos. O sea, tiene que ser de abajo hacia arriba, tiene que ser, no puede ser otra. Las ruinas, o sea, van a ser el fiel recuerdo de lo que ocurrió y perpetuarán nuestra memoria histórica. La conversión va a permitir que recuperemos ese territorio que fue extirpado para todas las generaciones futuras. Entonces, por ejemplo, mira, algo muy sencillo, o sea, para que visualicemos un impacto
tremendo, vamos a ponerle un 1 a ese impacto, que fue ese movimiento de tierras, ese silencio, esa violencia que suponía no poder ni parar por la carretera, etcétera, dividido entre 0 personas que lo han disfrutado, 0 personas que han ganado dinero, 0 personas que han hecho algo con ese lugar. Quiere decir que su huella es infinita. O sea, la huella es infinita. A ver, si somos capaces de revertir la ecuación, es decir, aquel impacto, ese está ahí y sigue ahí. Si conseguimos que infinitas personas lo disfruten, sean capaces de generar riqueza, de utilizarlo, de vivirlo, de soñarlo, de pasearlo, de pensar en lo que cada uno considere. Cada uno tiene su memoria y sabrá qué es lo que va a recordar de ese lugar. Pero nuestros hijos pues van a ir allí y lo van a ver desde su punto de vista. No tenemos por qué recordarles más veces lo que ya sucedió. Adelante, para adelante. Un impacto 1, dividido entre infinitas personas que lo puedan disfrutar. ¿Qué nos da? 0 huella. 0 huella ecológica. O sea, hemos revertido la ecuación. Si conseguimos algo así, lo vamos a conseguir. El símbolo negativo pasa a ser un símbolo positivo. Es un ejemplo de lo que tiene que ser la arquitectura en el siglo XXI, porque ya no es la foto en una revista. O sea, ahora tenemos que tener un compromiso con el lugar, un compromiso con la historia, un compromiso con la naturaleza, un compromiso por no seguir destrozando nuestro planeta. Y esto sería un ejemplo admirable si somos capaces de hacerlo nosotros. Ya no os puedo decir más. Muchas gracias. Buenas, creo que hay varias personas que quieren hablar, así que Carmen, voy pasando el micro, comentamos. Empezamos por aquí y luego continuamos. Muchas gracias por la charla y por la pasión con la que has trabajado durante estos años. Has hecho un comentario diciendo que debajo de la plataforma esa, sobre la que arrancan los cilindros, hay 4 niveles de sótano. 4 niveles de sótano, es decir, en profundidad. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. ¿Has visto esos sótanos? Los tengo ¿Hay planos? Sí. ¿Qué escala tienen? ¿Y están soterrados en el terreno original o están construidos a partir del terreno original hasta conseguir la cota de la explanada? A ver, la cota de la explanada media es 820. 820 es la rasante del terreno. En cuanto a la edificación principal, que lo que son los cilindros, bajan hasta unos 11 metros. No, espera, sí, 11 metros. Entonces, o sea, no están directamente en la cota, porque olvídate, o sea, ahí circulaban el agua y los tubos, no personas. Entonces, la cota de la rasante es una cota intermedia. En cuanto a los laberintos, ese primer piso que habéis visto en las imágenes es un primer piso, pero por debajo tiene 4... El laberinto existe, forma parte de lo que existe ya, ¿no? Sí, existe ya. O sea, yo conseguí los planos de obra y lo he dibujado a 1 a 1. O sea, está dibujado exactamente lo que es el edificio, que lo veréis ahí en las secciones, lo que supone que es la parte que está enterrada. Quiero decir, lo interesante del caso es que, o sea, podemos derribar todo lo de arriba, dejarlo libre de edificación, porque es lo que toca en un corredor verde con protección integral de acantilados, etcétera, pero aún queda muchísima edificación por utilizar, por rehabilitar. O sea, yo ya os digo que mi compromiso era rehabilitarlo hasta que llegara ese presupuesto
que se supone que es de dinero público para espacio público, pero quedan muchos metros cuadrados por realizar. ¿Has mostrado este proyecto a alguna institución, a algún organismo? Sí, he mostrado a mucha gente, o sea, gente con capacidad de opinión, gente con mucho interés a nivel de su formación y pensamiento, a muchísima gente, sí. ¿Qué comentarios has recibido? Hombre, pues muy positivos, pero luego la realidad es que nosotros no decidimos, o sea, bueno, decidimos, no, no sé, yo si estoy aquí es porque considero que moralmente tengo la obligación de explicar esto a la gente para que conozca que existe otras vías de entrada en ese lugar, que no vale decir que está como artificializado, que lo he oído. O sea, yo expliqué a un viceconsejero de Industria este proyecto, que encima él era de Arminza y le encantó y no sé qué, pero luego en la radio le hicieron una entrevista y dijo, bueno, ya que está artificializado, pues vamos a poner una industria brutal, la piscifactoría con conserveras, etcétera. A ver, no está artificializado, está paralizado, pero ese lugar se puede, o sea, esa naturaleza se puede recuperar perfectamente. Y además es que Europa está dando dinero para hacerlo. Otra pregunta, vamos por aquí. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, es que ricasco por la presentación y por toda la información que nos has facilitado. En la diapositiva que has puesto de la plataforma, me ha parecido entender que el edificio de las oficinas ya no estaría, sería uno de los edificios a quitar. A ver, lo digo porque parece ser que ese edificio podía estar dentro de la tipología del estilo internacional, quiero decir. Entonces, no sería un edificio a mantener, digo, por su valor patrimonial. A ver, no tiene ningún interés a nivel arquitectónico, es un edificio de hormigón armado con unas... Lo único que mantenía del edificio es la cimentación, que es interesantísimo, que son unos casetones, o sea, son zapatas corridas con unos casetones enormes, que es la parte que igual, no sé, a ver si lo podemos ver aquí. A ver, la planta 820, no sé si le trae, la tenemos, ¿no? Está ahí, ya lo veréis. El edificio este de oficinas se convierte en plaza de entrada. La plaza de entrada, ¿en qué consiste? En mantener la cimentación, que son estos casetones, y esos casetones rellenarlos de agua, de hierba, de arena y sin más. El resto del edificio, o sea, es un edificio normal y corriente como todos los que se han construido en los años 70, de pilares de hormigón y sin más. No, y aparte, que pensar que si alguien quiere mantener ese edificio, o sea, tiene un mantenimiento, primero ese sí que lo tendrán que rehabilitar, y no tiene ningún interés en el recorrido, cero, porque es un edificio anodino, pero además es que está ocupando un volumen que está fuera del lugar y encima sería muy difícil de mantener. No, para mí, yo he eliminado todos los edificios que no tienen ningún interés ni por su recorrido ni por su interés arquitectónico. Carmen, en primer lugar felicitarte por la decisión de haberte comprometido en un tema que le ha dado un rango académico a lo que fue una impresionante lucha social colectiva que luego desgraciadamente ha decaído. Poco después de esto ya solo apenas aquí vino el tema de la Alhóndiga y luego ya ha desaparecido ese furor social que había antes en esos temas. Supongo que a los catedráticos o al tribunal les debiste sorprender con este tema. Lo que pasa es que conociendo la Escuela de Barcelona, donde recuerdo, aprovecho para recordar que el 3 de marzo, cuando lanzamos aquel bote de pintura roja por los sucesos de Gasteiz, hoy día está considerado como un paraje histórico y se conserva en el catálogo del ayuntamiento, incluso se restaura. Bien, ¿Visteis vosotros? Ah, sí, yo no sabía. Sí, eso está porque el zorro que lo tiramos el 3 de marzo en conmemoración de un bote de pintura desde el mar, desde la parte de arriba. Bueno, y este proyecto tiene unos valores históricos importantísimos y también te pregunto si
recorriendo por ahí el interior, te ha producido momentos emocionales por algún rincón. Recorriendo en mi mente. O sea, yo entré en el edificio, bueno, en la zona, en el año 2012. Yo empecé a trabajar en esto en el año 94, cuando conseguí los planos. O sea, mi emoción es real, pero no, o sea, no me lo he podido recorrer, porque el edificio por el interior, yo te puedo decir la sensación que tengo de cada uno de esos recorridos, de la entrada a través de la puerta estrecha en la piscina del reactor, porque conozco el volumen y me ubico en ese volumen, pero yo no he podido andar por ahí. Y te digo, se puede contemplar el que quede, que es una cosa que estoy pensando con el monumento a la iglesia esa de los caídos en Iruña, la ruina parcial, dejar algún tramo voluntariamente destruido para resignificar el sentido de la lucha. Es decir, que luego esto se recupere y de aquí a 30 años casi nadie a lo mejor recuerda lo que ha pasado, ¿no? Algún elemento que todo aquel furor social que hubo, que quedara constancia en algún elemento de ruina. Iñaki, ¿no te parece suficiente arruinar todo el edificio? Pero me gusta la ruina física también. Es física. Luego te pregunto también el sentido de en qué nivel queda la cota cero de ahí respecto de la cota del mar. A ver, en la cota del mar, el ampliamar suele ser 3,90. 3,90 es, mira, a veces es más, pero básicamente 3,90, veis aquí a la izquierda, esto sería la cota del mar, 3,90. La cota del terreno estamos a 8, o sea, 5 metros, 4,20 por encima. Entonces me pregunto, ¿tendría sentido, si no demoler todo el muro de contención del mar, algún fragmento para que el mar recuperara su espacio, es decir, que pudiera penetrar controladamente? A ver, estamos a 8 metros por encima del nivel del mar. El mar no entra controladamente. O sea, el mar o le dejas entrar, si le dejas entrar, puede ser que se lleve todo por delante y puede ser que destroces todo el fondo marino. O sea, ahí lo que hay es una altura de 8 metros sobre el nivel del mar, que hay unos diques, que eso sí que son un típico dique como en los puertos, que evita que entre el mar. El mar entra por las tuberías que refrigeraban el circuito terciario, que son dos tuberías míralas, aquí están, de diámetro de 3,5 metros de diámetro. Eso es lo que entra, llena la isla de mar que estamos diciendo y vuelve a salir. Bien, definitivamente. Es la forma, la forma que tenemos para poder mantener eso. Que si dejamos entrar el mar, es lo que yo te decía, o sea, todos esos residuos inertes, el mar se estabilizaría, cada una, la cimentación, no sé, aquí no lo vemos, pero en los planos ya lo veréis. Aquí hay 2 puntitos blancos, ese puntito blanco es un pasillo que bordea todo el cilindro para el mantenimiento de los tensores, que tienen 2,5 metros, o sea, es un pasillo, míralo, porque la cimentación son 6 metros de altura, o sea, como vaya eso al mar, ni te cuento, y como incluyamos el presupuesto que tendría ahora no solo el derribo, sino la gestión de los residuos inertes a un vertedero, el presupuesto se dispararía infinitamente el de la demolición. Bien, y como has dicho finalmente en tu compromiso con la naturaleza, la historia del lugar, efectivamente, Lemoiz, eso es un lugar, pero en el sentido antropológico, y como tal podría ser incluso solicitado la ecuación de expediente de considerarlo como patrimonio, como un lugar histórico, que es una de las categorías del conjunto monumental, monumento, espacio cultural, y creo que tiene todos esos contributos. Enhorabuena y disfrútalo. Gracias, Iñaki. Soriana, Carmen, a mí me ha parecido que es un proyecto muy bien ideado, largamente pensado y trabajado, bien intencionado ante todo, con buenos valores que además nos proyectarían hacia el exterior como pueblo.
Pero tengo que decir otra cuestión. Creo que no te van a escuchar las instituciones. Por mucho que ahora se hayan embarcado en un supuesto proceso de escucha activa en Busturialdea en relación con el Guggenheim Urdaibai, que para mí es un proceso falso, de raíz, porque no han escuchado absolutamente nada y no tienen cultura de escucha a las instituciones. Yo tampoco estoy de acuerdo en que ahí podría, lo has citado, creo que el Guggenheim mejor que se quede en su casa y lo que hay en Bilbao, que se quede en Estados Unidos. Y luego otro apunte, has dicho que esto se paga con dinero público. Creo que aquí hay una deuda moral y ética de Iberdrola, el antiguo Iberduero, para pagar algo de esta factura o toda esta factura. Creo que tendría que empezar a contribuir a devolver mucho de lo que nos robó esta empresa. Sí. Sí, de hecho también parece ser, bueno, todo el mundo comenta que en la factura de la luz durante muchísimos años estuvimos pagando la moratoria de las centrales nucleares, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo soy un poco una rara avis aquí porque soy politólogo y además vengo por encargo, primero encantado por haber escuchado la presentación, pero también con un encargo institucional en nombre de la Universidad del País Vasco, el equipo rectoral con la Dirección de Planificación Estratégica y, en mi caso, la Dirección de HUNE, que es la Dirección de Relación con la Sociedad, pues hemos planteado la posibilidad de apadrinar desde la Universidad del País Vasco como un proyecto piloto el diseño de un proceso participativo para que toda la comarca pueda definir las cuestiones que están relacionadas con esos 11.000 metros cuadrados, si no me equivoco, que pueden servir pues, para el desarrollo cultural y especialmente para el desarrollo social, ¿no? Yo creo que en este país se ha construido mucho en trama urbana y en cemento y hace falta trama comunitaria, ¿no? Y la trama comunitaria pues, se construye con equipamientos que estén al servicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si seremos capaces de hacer algo, pero por lo menos pues, hoy hemos venido aquí precisamente pues, para iniciar un camino, ¿no? Y creo que es un camino pues, que nos gustaría, igual tampoco nos escuchan a la Universidad del País Vasco, ¿no? Pero bueno, somos también una institución pública de este país y vamos a intentar hacer lo posible pues, para que de aquí, con el apoyo del Ayuntamiento de Lemoiz, de la comarca y del resto de instituciones, pues se pudiera definir entre la ciudadanía un proceso. ¿No? Ahora se habla mucho de gobernanza colaborativa, de asambleas ciudadanas, de procesos participativos, y creo que para la memoria de este país sería un símbolo que gracias a la participación de la ciudadanía se pudiesen definir los criterios que deberían servir para ordenar este espacio, ¿no? Y si tiene que haber empresas, que sea sobre la base de las definiciones que la ciudadanía plantee, si tiene que haber equipamientos y muchas de las cosas que se han planteado, pues contando con la dinámica, ¿no? Y creo que la presentación final que has hecho, ¿no? Planteando cómo uno dividido entre infinito pues es igual a cero de huella, pues puede ser también infinito en términos de construcción de ciudadanía, de memoria y de trama comunitaria, ¿no? Así que Soriona, porque la verdad es que yo me quedo encantado. Qué ilusión me hace de oír esto, de verdad. Tengo 27 años. ¿Otra pregunta por aquí? Bueno, es que ricasco por todo vuestro trabajo y tener la paciencia de intentar entenderme. Mira, dos preocupaciones. De uno a la posición que has planteado con Iribar sobre la ola de la central. La ola de la central exactamente es la ola de Portume. No sé si... Es una ola que los surfers dicen que es maravillosa. Ya, es súper maravillosa. ¿Y cómo quedaría con esta conversión de toda esta zona, esa ola? Perfectamente accesible. Se mantendría. No se la vida bajando por el acantilado, por supuesto. Que la ola está donde está y va a ser igual. Así, lo que conseguiríamos es que los surfers no se jueguen la vida bajando por el acantilado. Haríamos unas plataformas. Bueno, contaríais con ellos, supongo, también. Por supuesto. Porque están por supuesto.
es como una gran riqueza de contacto con la naturaleza que vienen teniendo. Además es que los acantilados son reserva integral, o sea, no se puede hacer prácticamente nada. Yo es que no he podido un poquito ubicarme. Por otra parte, quiero recordar, yo estuve sujetando una pancarta cuando pedíamos paralización nucleares vascas, que en vertical poníamos PNV. Es decir, que y la gente hicimos una pintada en todo el muelle que por poco le cuesta la vida a una persona, que era mi marido, y te quiero decir que yo quiero ser confidente en que confiar, quiero decir, en que explicando las cosas y entendiéndonos, hablándonos, sin presumir de que sí o que no, sino insistiendo en lo que creemos y unirnos con esa voluntad de Iribar, ¿no? Podríamos sacar adelante, si no todo, cosas importantes de todo el trabajo que nos habéis hecho. Yo soy optimista. Es que recasco. Soy Jonat. Bueno, llevas muchos años con ese proyecto, yo diría que casi 20, redondeando. Pero bueno, hablando con instituciones, 15 años que estás hablando con organismos públicos, con gentes y demás. Incluso llegaste a crear una plataforma que no debía funcionar, ¿verdad? No, tenemos una asociación. ¿Perdón? Que tenemos una asociación de amigos del proyecto. Bien. Con libro, O sea, Pero van pasando los años, nos hacemos mayores y esto hay que tomarlo ya. Es el momento, porque el gobierno vasco ya lleva 3 años con la posesión y en 3 años no se ha hecho nada. Ellos justifican lo del tema de los peces, el tema infractoría, y es una justificación para no hacer nada. Y tenemos que crear una comisión para empezar con este tema. Es lo que... Habrá que hablar aquí todos y remar todos en la misma dirección. Claro. Yo aporto lo que puedo aportar. Y si abandera la UPV en la comisión y entramos otros elementos, sociólogos, lo que fuere. Hablando de sociólogos, bueno, Mario Gaviria murió hace 6 años. Yo estuve en una conferencia hace más de 30 años que hablaba del accidente de Harrison, Estados Unidos, aquí hablamos, ¿no? De Oquijo, en el Centro Cultural del Desván, ¿recordáis? Y hace, pues en los años 80, él hablaba de la central nuclear, del accidente aquel de Harrison. Y no sé si él ha hablado, habrá hablado y habrá estado, supongo que también con la central nuclear de Lemoniz. ¿Tienes conocimiento de Mario Gaviria? ¿Alguien tiene por aquí algún conocimiento de él? Si en algún momento... Es curioso porque él era muy antinuclear. Mario Gaviria estuvo aquí en las jornadas internacionales contra Lemoniz, fue una de las figuras. Mario Gaviria siempre está como... Si no, no se oye. Digo que Mario Gaviria siempre ha sido un militante antinuclear y ha participado aquí en las jornadas internacionales contra Lemoniz. Bueno, yo tengo ese recuerdo del año, creo que eran 81. Una conferencia. Más que una conferencia, él ha participado en muchas movilizaciones. Y bueno, es encantador que se reúna la Universidad del País Vasco, el Colegio de Arquitectos, es formidable. Y también habrá que llamar al Colegio de Otorrinos, por aquello de la escucha. ¿Tenemos más comentarios? Bueno, Carmen, es que ricasco por tu dedicación. Se ve que está cocinado a fuego lento, que es un proyecto de años y has apelado a la responsabilidad social del arquitecto. Y es verdad que cuando nos posicionamos, pues no sé, tantos efectos patrimoniales negativos en Bilbao, el arco de San Mamés, me viene por... Pues bueno, tenemos una responsabilidad social. Entonces, en este caso yo sí apelo al colegio, que está nuestro presidente en primera fila y algún vocal cerca, porque el colegio sí que tiene un deber, pienso, de liderar este proceso.
o se lleva a cabo un plan director, un master plan de todo lo que allí cabe, de todo lo que la sociedad demanda, o al final se troceará el chorizo, que es un poco lo que están haciendo ya con esa conservera piscifactoría noruega, que seguro que está liada con alguno de Bermeo, conservero también, y no voy a decir de qué partido. Entonces, el colegio tiene que estar, este proyecto puede servir para abrir ese debate, pero para que se haga lo que realmente se puede hacer aquí. Tú nos lo has explicado, amigos, desde hace tiempo en Petit Comité, y a mí lo que más me ha llamado la atención es que es una oportunidad única y mundial. ¿Por qué es única? Porque es la única central del mundo, central nuclear, que se terminó y nunca entró un combustible nuclear. No está contaminada. Con lo cual, existe esa posibilidad que en otros edificios de centrales nucleares obsoletas, pues hay 100 años de sellado del reactor y demás. Y entonces es interesantísimo desde el punto de vista de restauración del paisaje, de restauración de usos. La arquitectura debe transformarse en el siglo XXI, está el grupo Lacan, o sea, la arquitectura tiene que admitir nuevos usos. Entonces, y aquí, más allá de la arquitectura, incluso existe, todo eso lo has dicho muy bien, el yin y el yang, la carga negativa, reinvertir. Polo positivo, polo negativo. Existe la posibilidad también de una, lo has dicho también por la palabra euskérica, que no sé si es Uche era vacío, la de sanar, ¿no? Asca. Pues existe la posibilidad de una regeneración social, vamos a decir, de que una herida que fue muy, muy profunda, no solo fue víctima Gladys del Estal, pues que se pueda revertir en algo que sea un modelo de rehabilitación del paisaje, pero a nivel mundial. Entonces, apelaba muy bien a alguien, no sé si es politólogo, sociólogo, que es una delicia que escuchar esas voces, ¿no? Ya que no nos escuchan, el proceso de escucha ahora mismo de las autoridades creo que están en Nueva York, en la Guggenheim de Bright, fantástico, apelando a la rehabilitación o a buscar consenso social en torno al museo en Urdaibai, al Guggenheim. Yo sí creo que aquí cabe un museo Guggenheim, en semejante espacio de tales dimensiones, pues es como la Tate Modern de Londres. Al final, solo el espacio vacío será ya un espectáculo. Es como en la Tate Modern te da igual lo que expongan allí, es una catedral de la industria, y esto sí que creo que admite ese uso, entre otros, pero dentro de un plan director. Entonces, una vez más, felicitarte y apelar al colegio y a sus vocales y presidente, que tiene un papel y que tiene que generar un debate para que esto, que es una oportunidad única, quizás en el mundo, y creo que es así, pues se lleve a cabo pues de un modo colectivo, de un modo cohesivo y de un modo que sea un modelo de rehabilitación del paisaje. Y mil gracias por todo el trabajo que le has dedicado, que la arquitectura devuelve el tiempo que se le dedica. Gracias. Terminamos con las palabras de Pablo Nistar. Bueno, pues nada, Carmen, muchas gracias porque has sido capaz de convocar a una cantidad de gente que no se ha visto en esta animación. Hoy que hemos llenado la sala, no es lo normal, gracias a ti, gracias a todos los que habéis participado en este acto. Os animamos a que sigáis participando en las actividades relacionadas tanto con este proyecto en concreto como con otros proyectos que aquí se plantean. También esperamos que el colegio pues, se active y sea un foro de debate de las cosas que estemos de acuerdo y de las cosas que no estemos de acuerdo. Bien sea este asunto, bien sea el Museo Guggenheim, bien sean otros. Pues nada, gracias a todos, gracias a ti, sobre todo Carmen, y ahora os animamos a que participéis en un pequeño lunch que tendremos en la puerta de la sala. Recordar que Carmen se ha ofrecido a realizar visitas guiadas a la exposición, que se tienen que solicitar por email. Hemos propuesto martes y jueves a las 12, que estáis invitados, a todo el mundo que quiera una visita guiada, pues apuntarse. Y recordamos el día 11 de abril, 10 de abril, perdón, el jueves 10 de abril,